Buenos días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dan una cordial bienvenida a la conferencia conmemorativa en ocasión del Día Internacional para poner fin a la impunidad contra los crímenes contra periodistas. Es un honor para mí presentar a la mesa principal al señor Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana, a la señora Sarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al señor Mauricio Herrera Ulloa, ministro de Comunicación de Costa Rica, y al señor Roberto Caldas, vicepresidente de la Corte Interamericana. Además, es un honor para mí saludar a los señores jueces de la Corte Interamericana, al señor Agustino Ramathani, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a Vivienne Harris, jueza de la Corte Suprema de Jamaica, a José María Costa, juez de la Corte Suprema de Paraguay, a la señora Elizabeth Odio Benito, jueza electa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señor Claudio Grossman, presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, al señor Baltasar Garzón, presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, al señor Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a los representantes diplomáticos acreditados en Costa Rica, a los representantes de organismos internacionales, académicos y miembros de la Organización de la Sociedad Civil, al público presente y a quienes nos acompañan por los medios electrónicos. Seguidamente, daremos inicio a la ceremonia de apertura, para lo cual escucharemos las palabras de la señora Patricia Álvarez, directora y representante de la UNESCO en Costa Rica. A quien invitamos a pasar a este podio. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto, a nombre de UNESCO, recibirlos a este evento que hemos organizado en una cercana cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saludo al presidente de la Corte, señor Humberto Sierra Porto, a la excelentísima señora Sarela Villanueva, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al ministro Mauricio Herrera, ministro de Información, al excelentísimo señor Agustino Ramathani, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a la honorable señora Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la honorable señora Vivienne Harris, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Jamaica, al honorable señor José María Costa, juez de la Corte Suprema de Paraguay, al honorable señor Claudio Grossman, presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al honorable señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al honorable señor Baltasar Garzón, presidente del Centro Internacional de la UNESCO para la Promoción de los Derechos Humanos, al honorable señor Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a los representantes de las misiones diplomáticas que nos honran con su presencia, a los colegas de las Naciones Unidas, a los jueces de la Corte Interamericana. Saludo a la prensa y además distinguidos visitantes académicos, autoridades del país y muy particularmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Cooperación de Costa Rica con la UNESCO, doña Rocío Solís. Señoras y señores, años tras años, día a día, tenemos información sobre la impunidad que existe y que recorre las democracias que llamamos consolidadas y aquellas que todavía están en transición. Pero en esta reunión, además de hablar de impunidad, nos vamos a centrar en una muy particular, en aquella que atenta contra los periodistas. Hay distintas formas de atentar contra la seguridad de los periodistas.
y no solo de los periodistas, también del personal de los medios de comunicación e incluso de aquellos productores de medios digitales en esta época de la comunicación social. Las tasas de ataque, de agresiones, son sombrías. La pérdida de vidas en esta labor informativa es alta. Los casos de acoso, de secuestro, de violencia o de tortura los vemos cuando ocurren, los vemos documentados en la prensa porque tienen la ventaja cuando es contra periodistas que pueden ser precisamente señalados en los medios de comunicación. El comienzo del 2015, ustedes recordarán, estuvo marcado por el asesinato de 8 periodistas en el periódico satírico Charlie Hebdo en París. Lo que llamó la atención de esa circunstancia es que los ataques a los periodistas no solamente se dan en países en guerra o países en guerra en su propio territorio, con violencia en su propio territorio. Miles de personas se reunieron en las calles de París en una muestra de solidaridad y apoyo, y un movimiento internacional civil también se dio, no solamente en las redes de comunicación y no solamente en los medios de comunicación tradicionales. Eso hizo que este brutal ataque llamara la atención a esta situación que también ocurre, que también es un conflicto en tiempo de paz. Este año han sido 19 periodistas asesinados en nuestra región, más de uno al mes. Y cada vez que un periodista es asesinado, en el cumplimiento de un mandato de los 195 países de las Naciones Unidas que pertenecen a la UNESCO, nuestros Estados miembros en la UNESCO, piden a la directora general de la UNESCO emitir una declaración pública que condene el asesinato y que inste a las autoridades competentes a investigar a fondo y con rapidez los casos con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. La UNESCO tiene como mandato fundacional promover la libertad de expresión. Este mandato se ve reforzado en nuestros órganos de gobierno, en la Conferencia General, el Consejo Ejecutivo. Numerosas decisiones se han tomado en este sentido, por supuesto, en el programa intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, pero no se queda solo en UNESCO. Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se han tomado también resoluciones al respecto. En la Corte de los Derechos, en la Comisión, el Comité de Derechos Humanos y en los otros órganos de Corte Internacional o Europea de los Derechos Humanos y, por supuesto, en la Corte de los Derechos Humanos de África. En el último informe de la Directora General de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas y el peligro que implica la impunidad, se notifican que menos del 6% de los 593 casos de asesinatos de periodistas fueron resueltos en un lapso que corre del 2006 al 2013. Es decir, 6% de 593 casos, realmente bajo. Esta alta tasa de impunidad es la razón por la que hoy estamos acá y por la que la UNESCO sigue promoviendo este plan de acción de Naciones Unidas para combatir la impunidad. Sabemos que la impunidad envalentona a los autores para cometer estos crímenes, estos y otros. Al mismo tiempo, la impunidad aviva y perpetúa la violencia dirigida a los actores de los medios de comunicación. Al estar en una situación de peligro, esto restringe la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cuando se permite que los miembros más visibles de la sociedad, porque es cierto, los periodistas son actores muy visibles de la sociedad, mientras se permite que estos sean atacados y sobre todo que esos ataques continúen en la impunidad, es la sociedad en su conjunto, es el sentir de la UNESCO, es la reflexión y es por eso la motivación de acción. La sociedad en su conjunto es la que se convierte en víctima. La impunidad afecta a los principios de buena gobernanza, las bases de la democracia, pero también disminuye la confianza pública en los sistemas de proceso judicial. El Estado de Derecho es un requisito en cualquier sociedad democrática, en la que los actores del Estado tienen la obligación de prevenir los delitos y sancionar a los responsables. Distinguidos invitados, junto con nuestra red de socios, la UNESCO y el Sistema de las Naciones Unidas
permanecen vigilantes en su postura en contra de la impunidad a los crímenes contra los periodistas. Es por esta razón, y no hace falta mencionar que este es nuestro deber, apoyar esta conferencia con participaciones cruciales, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad fue aprobado por la Junta de Jefes del Sistema de Naciones Unidas, de jefes ejecutivos, en 2012. Este plan fue elaborado durante una reunión interagencial convocado por la UNESCO, quien por ello ha tomado y mantenido el liderazgo en este tema, ya que desde hace 70 años que fuimos fundados, tenemos como mandato precisamente el de la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa. Este programa internacional para el desarrollo de la comunicación también presenta reportes que son conocidos en el mundo y que también llegan a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2013, justamente la Asamblea General tomó la resolución, no creo que les interese mucho, ARES 68163, pero está documentado, que proclamó al 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La resolución solicitó a UNESCO ser el facilitador mundial para la aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas. Este Día Internacional se celebró el año pasado en Estrasburgo, Francia. El resultado, a partir de entonces, que quedó claramente que no podríamos trabajar independientemente de los sistemas judiciales, pues con el resultado de esta reunión en Francia, en Estrasburgo, como sabemos, sede de numerosos cuerpos de derechos humanos en Europa, el resultado fue un sistema judicial. La conmemoración este año, por eso lo volvemos a hacer con una corte, en este caso la Interamericana, sirve como una oportunidad estratégica para reunir a todos los actores relevantes del sistema judicial. Hoy la reunión muestra un compromiso continuo de los diferentes sistemas de justicia regionales para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y por eso son 20 las organizaciones que nos acompañan en esta organización, y muy destacadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, en mayo del 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 222, que insta a los Estados miembros a tomar las medidas adecuadas para garantizar la rendición de cuentas en situaciones de conflicto armado, de crímenes cometidos contra periodistas, profesionales de medios de comunicación y personal asociado. El documento también llama a investigaciones parciales, independientes, parciales en su temática, pero independientes e imparciales, para llevar a los responsables de tales crímenes ante la justicia. Las horas que vamos a convivir durante estos 2 días de evento se enfocarán en las iniciativas y prácticas que fortalezcan los tribunales en todo el mundo a través del diálogo igualitario, el intercambio de conocimiento, el análisis del tema en cuestión. La colaboración del Poder Ejecutivo, sabemos, es vital, pero más tener la colaboración de los poderes judiciales. Nuestro socio principal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha demostrado grandes avances en la lucha contra la impunidad, con casos bien documentados. Invitamos a los participantes de hoy y al trabajo que continuaremos haciendo desde la UNESCO a profundizar en esta colaboración y estrechar cada vez más nuestra cercanía con el sistema judicial, con los sistemas judiciales, debiera decir, tanto nacionales como con los regionales, con objetivo de enviar al mundo un mensaje de compromiso, pero sobre todo para avanzar en combatir la impunidad en los crímenes contra periodistas. Los periodistas deben ser capaces de realizar sus funciones de manera segura y sin temor. Los actores del sistema judicial en todos los Estados miembros de la UNESCO tienen el mismo mandato que nos han dado al secretariado, y apelamos a jueces, fiscales, abogados y policías como actores cruciales que son para traer a los agresores ante la justicia. La violencia contra los periodistas no se acepta y se sancionará y se sanciona de acuerdo a los estándares de los derechos humanos.
La estructura de la conferencia refleja también la necesidad de más investigación, de difusión sobre los avances de estudios de derecho comparado, de la importancia de la creación de capacidades de jueces, y no solo de jueces, sino de todo el sistema judicial. Contamos con todos ustedes como socios claves para que la lucha para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas se convierta en una realidad que además se vive de una forma distinta cuando se trata de hombres que de mujeres. El 93% de los casos de crímenes contra periodistas ha sido enfocada, el 93% enfocada a varones, el 7% restante a mujeres. Pareciera que hubiera ahí una diferencia. Sin embargo, en el caso de asesinatos a mujeres, hay en una gran cantidad de veces también ataques asociados de carácter sexual. Es por lo tanto que no queremos solamente enfocarnos a la impunidad desde el punto de vista de los asesinatos, siendo esta la expresión más terrible, más cruenta de atentado contra los derechos humanos, pero también el otro tipo de violencia, de acoso, de asedio, de amenazas, de tortura, de privación de la libertad que pueden llegar a sufrir estos, y no solamente los informadores e informadoras, sino también sus familias y sus círculos cercanos, por no decir también los medios de comunicación y sus otros colegas, porque el trabajo del periodismo es sobre todo un trabajo de equipo. A partir de esta inauguración de la conferencia, contamos con un mayor compromiso para poder nuevamente reportar ante nuestros cuerpos de gobierno en UNESCO y ante Naciones Unidas sobre los avances, sobre los compromisos y recomendaciones que surjan de este diálogo que estamos seguros será muy fructífero con los poderes judiciales. Muchísimas gracias y les deseo unos felices días de trabajo. Agradecemos a la señora Pilar Álvarez. A continuación escucharemos las palabras del señor Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, a quien invitamos a pasar a este podio. Gracias. Buenos días. Es un enorme placer, un honor estar aquí con todos ustedes en esta sesión. Señores jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señora Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, representantes de organismos internacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, queridos y queridas defensoras y defensores de derechos humanos. Para mí es también un enorme honor representar al presidente Luis Guillermo Solís en esta actividad, que está enterado y muy interesado de lo que de aquí salga. Y personalmente significa una circunstancia por lo menos curiosa en mi experiencia, en mi vida profesional, volver a esta institución en calidad de ministro de Comunicación, después de que hace una década visitaba este lugar en calidad de víctima y peticionario ante el sistema interamericano. Y durante 9 años viví un proceso judicial derivado de mi actividad periodística aquí en Costa Rica, que fue, tuve una condenatoria en firme en contra en los tribunales nacionales, y a la Corte, al sistema interamericano, pasé por la comisión, vinimos a un proceso contencioso aquí en la Corte, lo gané en contra del Estado costarricense. En el primer caso, en contra de Costa Rica, que se juzgó en esta Corte, que sentó una jurisprudencia importante y obligó a unos cambios importantes en la legislación costarricense, y pues ahora estoy en la curiosa situación de que soy el representante del Estado en esos temas como ministro de Comunicación. Y en ese ejercicio y en esta posición, les debo decir que nos mantenemos firmemente pegados a la tradición histórica de Costa Rica de defensa de los derechos humanos y especialmente de
defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Costa Rica tiene una situación relativamente más favorable que otras naciones en la región y en el continente. Eso no quiere decir que no tengamos problemas y que queremos hacer todo lo posible para superar las dificultades que aún tenemos y profundizar la legislación de protección de la libertad de expresión. Obviamente dirigido a facilitar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, pero aún más para facilitar el ejercicio de la libertad de expresión a toda la ciudadanía. No tenemos en estos momentos problemas de violencia contra periodistas. Ha habido algún incidente muy aislado que ha sido atendido judicialmente, pero no podemos bajar la guardia nunca en este tema, porque consideramos que el primer eslabón para combatir la impunidad es la prevención de las agresiones, y las agresiones a su vez las evitamos con un marco de cero tolerancia a cualquier tipo de atentado hacia periodistas, medios de comunicación o ciudadanos que se manifiesten y que se expresen en redes sociales o por internet. Y esto requiere un marco legal especialmente fortalecido. Por eso queremos impulsar este fortalecimiento a las leyes costarricenses en esta materia. Y en ese sentido estamos trabajando en una serie de proyectos de ley. En primer lugar, un proyecto de acceso a información pública, una ley de acceso a información pública. Costa Rica todavía no ha tenido ese marco legal, en parte porque de los medios de comunicación y también los periodistas nos hemos sentido suficientemente amparados en el trabajo serio, riguroso, comprometido de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha creado una jurisprudencia sólida, muy consistente, y que nos ha permitido a los periodistas acceder a información que realmente en otras circunstancias habría sido difícil o imposible. Sin embargo, consideramos que para la ciudadanía en general, el no contar con una ley de acceso a información pública puede obligar a la ciudadanía a tener que recurrir exclusivamente al amparo constitucional en la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y hay situaciones en donde las vías administrativas en las dependencias del Estado no son lo ágiles que deberían ser. Entonces nos interesa impulsar un proyecto de ley que en primer lugar profundice la cultura de transparencia dentro de las instituciones públicas y que además nos impulse y nos obligue a hacer un proceso de capacitación a profundidad en las dependencias públicas para que no haya más negativas de entrega de información y que este derecho no siga siendo violado, que nos parece que es posiblemente el derecho humano que más se viola constantemente, el de acceso a información pública, y que es esencial para que la ciudadanía pueda discutir en el mismo nivel y con la misma información, con igualdad de armas, frente al Estado y frente a sectores poderosos. Entonces estamos trabajando en una ley en ese sentido. También estamos trabajando en una ley de publicidad oficial, que lo que procura es, apegados a los estándares internacionales en esta materia, establecer normas precisas, claras, reglas claras para todos los actores acerca de cómo se accede a la publicidad oficial del Estado, y que la publicidad nunca sea usada como premio o castigo para los medios de comunicación que estén a favor o en contra del gobierno de turno. Nos parece que es importante que esta legislación pueda ser impulsada y que además haya normas de equidad y de homogeneidad entre todos los actores. Y un tercer proyecto es una ley que pretende hacer reformas al Código Penal para que haya una mayor protección, para que la ciudadanía que haga denuncias de interés público no sean condenadas, o por lo menos que haya causas de no punibilidad más claras, y que no exista el temor de la ciudadanía de ser condenada penalmente por haber hecho una denuncia de interés público.
Estamos trabajando en esa gama de proyectos que en las próximas semanas ya comenzaremos una etapa de consulta con medios de comunicación, organizaciones, sociedad civil, para tener los criterios de la mayor cantidad de organizaciones y de personas acerca de lo que finalmente presentaremos ante la Asamblea Legislativa. También es interesante para mí estar en esta posición porque después de 20 años de ejercicio profesional como periodista, pasar al lado del gobierno implica también estar expuesto a la crítica y estar expuesto casi que a los insultos, incluso ocasionalmente de distintos sectores, incluso de los colegas periodistas que en algunos momentos no se sienten conformes con algunas de las acciones que hemos tomado en algún punto. Pero también es un ejercicio interesante de tolerancia y de puesta en práctica de los principios tan relevantes que incluso, o estándares tan relevantes que incluso han salido de la propia sentencia, en el caso mío, en el sentido de que los funcionarios públicos nos exponemos de manera voluntaria a una mayor fiscalización de parte de la sociedad y por lo tanto tenemos que tener una mayor tolerancia a la crítica, una mayor tolerancia incluso a los insultos, al discurso mortificante, y eso yo en lo personal, pero también al gobierno de la República, lo asumimos con total naturalidad. Asumimos que es parte de nuestras tareas y parte de nuestras convicciones democráticas, aceptar con naturalidad la crítica, incluso los insultos y el discurso mortificante cuando ocurra, porque consideramos que eso también es reflejo de una sociedad democrática sólida, vigorosa, y aunque tengo que admitir, es incómodo, puede llegar a ser deprimente en algunos momentos, la verdad es que es parte del ejercicio democrático y es parte de lo que como sociedad debemos vivir y aprender a tolerar y a sostener de una manera natural. Este ejercicio de tolerancia también va apegado a un interés en que haya la mayor protección posible para los medios de comunicación, para el ejercicio de sus tareas, y en ese esfuerzo mantenemos la esperanza de que sean aclarados crímenes que en el pasado han sido cometidos en Costa Rica contra comunicadores. En algunos de estos casos ha habido una acción judicial vigorosa, efectiva. Cito el caso del comunicador Parmenio Medina, productor radiofónico, asesinado en el año 2001, que tuvo una efectiva respuesta judicial y el caso que ya fue resuelto. Pero hay otros que nos siguen doliendo. Es el caso de la periodista Ivania Mora, que fue asesinada el 23 de diciembre del 2003. Incluso fue compañera mía en la Universidad de Costa Rica. Un caso que fue judicializado, hubo sentencia, pero después por algunos detalles procesales finalmente no pudo llegar a una condenatoria en firme y se mantuvo en la impunidad. Y el caso de La Penca, un crimen que ocurrió el 30 de mayo de 1984, un atentado que se le hizo a un dirigente en aquel momento de la contrarrevolución nicaragüense en una conferencia de prensa, donde fallecieron 3 integrantes de medios de comunicación, una de ellas de nacionalidad extranjera, pero que trabajaba para el Tico Times, un medio emblemático en Costa Rica, y otros 2 colegas de un canal de televisión costarricense, y muchos colegas más que resultaron heridos y que resultaron con lesiones que finalmente al cabo de años les terminaron también causando la muerte a algunos de ellos. Este caso se mantiene en la impunidad, entendemos que es un caso complejo. Está presentada una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía está en la etapa de admisibilidad y como gobierno hacemos un llamado, una instancia de que por favor no olvidemos a los compañeros del caso de la Penca que siguen esperando justicia
y que seguimos todos confiando en el papel del sistema interamericano para atender y resolver en la medida de lo posible casos que entendemos que son muy complejos, pero que es importante que se haga una luz y que haya, ojalá, cumplimiento del derecho a la verdad. Muchísimas gracias y les deseo un par de días de mucho trabajo y resultados. Muchas gracias, señor Mauricio Herrera. A continuación recibiremos en este podio a la señora Sarela Villanueva, presidenta de la Corte de Justicia de Costa Rica. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes integran la mesa principal. Un saludo al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Humberto Sierra Porto, a doña Pilar Álvarez, representante de la UNESCO, al señor ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera, a quienes integran como jueces la Corte Interamericana. Un saludo especial también para la jueza electa, nuestra admirada doña Elizabeth Odio Benito, a la señora Vivian Harris, jueza de la Corte Suprema de Jamaica, al señor José María Costa, juez de la Corte Suprema de Paraguay, a don Claudio Grossman, que nos acompaña por videoconferencia, al señor Edinson Lanza, relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor Baltasar Garzón, presidente del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, al señor Joseph Thompson, director del Instituto de Derechos Humanos, a los representantes de las misiones acreditadas en Costa Rica, de organismos internacionales, a los señores embajadores, a los jueces y juezas en general de la Corte Interamericana. Señoras y señores, un saludo especial. Realmente me honra participar en esta ceremonia de apertura de la conferencia que conmemora el Día Internacional de Combate a la Impunidad por crímenes cometidos contra periodistas, y cuyo propósito es evidenciar la importancia y el deber de respetar la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión. Esta efeméride, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en remembranza de la muerte de 2 periodistas franceses ocurrida en el año 2013 en Mali, nos recuerda la necesidad de mantener vigente nuestro compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de las personas en pro de sociedades más justas y más democráticas. La libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información forman una garantía indisoluble para el efectivo alcance y disfrute de otros derechos. Son pilares esenciales de toda sociedad democrática. Para quienes nos asiste la vocación democrática, no tenemos duda de la necesidad de establecer mecanismos eficaces para su protección. En pleno siglo XXI, presenciamos que el control de los medios de comunicación pretende silenciar a periodistas como primera estrategia y es utilizada en los regímenes autoritarios para garantizar su permanencia. En representación del Poder Judicial de Costa Rica, reafirmo nuestro compromiso en adoptar los mecanismos y acciones necesarias para no permitir la impunidad de los hechos delictivos
que atenten contra el libre ejercicio del periodismo y de coadyuvar con los esfuerzos para prevenir este tipo de actos. Indiscutiblemente, la era de la globalización y la tecnología en las comunicaciones nos enfrenta a grandes retos. Las fronteras se han difuminado. La distinción entre información nacional e internacional va perdiendo sentido. Este es el impacto que tiene ahora la información y de ahí el temor, la tendencia a callar, porque la exposición no viene solo de lo interno, sino que se ve reforzada en lo internacional. Noticias en el plano político, económico, deportivo, médico, tienen profundo impacto y generan cambios significativos en la conciencia social. Este poder genera temor, genera restricción, genera violaciones y desafortunadamente genera muertes. En la última década han fallecido y se tienen reportadas en el mundo más de 700 personas periodistas en el cumplimiento de su labor de llevar las noticias e información al público. Solo en el año 2014, el director general de la UNESCO censuró la muerte de 87 periodistas, trabajadores de medios y productores de redes sociales. Según las estadísticas disponibles, solo en 1 de cada 10 casos se obtiene una sentencia condenatoria y del 2016 al 2013, menos del 6% de los 593 casos de homicidio contra periodistas han sido resueltos. En algunos de estos casos no se cuenta siquiera con la información sobre el estado del proceso. Ante este panorama, resulta indispensable contar con espacios como estos para la reflexión de los estados, de los poderes judiciales, de las instituciones y de la sociedad civil sobre los peligros que se ciernen para la sociedad en su conjunto cuando se cercena o restringe el libre ejercicio del periodismo. En una de las resoluciones más destacadas, la resolución precisamente a la que ha hecho referencia el señor ministro y que se refiere a ella precisamente, el caso Mauricio Herrera del 2001, la Corte Interamericana analizó importantes estándares aplicables a la libertad de expresión, su rol en la sociedad democrática, su dimensión individual y social y el mayor escrutinio público al que están sometidas las personas que se desempeñan en la función pública. La Corte Interamericana ha sido muy clara en cuanto a las garantías que deben darse a este ejercicio. Y hoy lo ha señalado el señor ministro de Comunicación, se reconoce el papel de la Sala Constitucional del Poder Judicial costarricense en la ampliación y en la efectiva implementación de estos derechos señalados por la Corte Interamericana. La Sala Constitucional ha sido prolífera en sus pronunciamientos para que se defienda la libertad de información de la ciudadanía. Igualmente, desde la presidencia del Poder Judicial costarricense y como administración, hemos implementado y declarado una política de transparencia para el funcionamiento de la institución. Hemos denominado y somos pioneros y pioneras en establecer una política de gobiernos abiertos que ponga a disposición de la ciudadanía en forma fácil, accesible, la información en cuanto se refiere al funcionamiento, al uso de los recursos, al trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias para que la ciudadanía ejerza el control al que tiene derecho. Esta es una política de la presidencia de la Corte que ha sido implementada desde hace por lo menos 2 años.
Pero bien se señaló aquí esta mañana que existen casos que no debemos olvidar. Costa Rica no ha estado exenta a los actos delictivos contra periodistas y su impunidad. Uno de los casos más dolorosos, ya recordado, es el atentado de La Penca, hecho ocurrido el 30 de mayo de 1984 en territorio nicaragüense, en el que una bomba explotó durante una conferencia de prensa. Murieron 7 personas y más de 20 quedaron heridas de gravedad. Sufrieron amputaciones, quemaduras y pérdida de órganos vitales. A pesar de los esfuerzos y considerables recursos destinados a la investigación de los hechos, no se ha logrado determinar a los imputados y a las personas víctimas, nunca se les pudo garantizar su derecho a obtener una reparación a los graves daños sufridos. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué acciones requerimos en el Poder Judicial para abonar a la protección, prevención y sanción de actos de criminalidad contra personas que ejercen el periodismo? Para este objetivo es necesario contar con una adecuada investigación y resolución de estos casos, con una mejor capacitación del personal de la Policía Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública y de la Judicatura. Pero también hay una responsabilidad de todos los sectores sociales y de todas las instituciones. Este proceso debe ser liderado desde el propio gremio de periodistas víctimas de hechos delictivos, también desde la Defensoría de los Habitantes, las ONG involucradas. El sistema de administración de justicia debe también valorar la importancia de la denuncia. Quienes ejercen el periodismo y son víctimas de delito tienen derecho a participar en la investigación y resolución de todos los ataques y actos de violencia. Debe brindárseles un abordaje adecuado desde la óptica del ejercicio de la libertad de prensa y su correlativo, el derecho de las personas a la información. Reafirmo con esto mi posición, expuesta esta semana en distintos foros, sobre la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. Las víctimas deben participar en todas las instancias del proceso penal. Tienen derecho a un debido proceso, a asistencia legal gratuita. Y estos derechos deben elevarse a rango constitucional para aprender a visualizarlos y hacerlos efectivos. Hoy se ha hablado aquí de cambios en la legislación y resulta oportuno señalar que cualquier cambio en esta materia debe partir del respeto a la libre expresión y a la libre información. Han sido señalados otros casos. El caso de la periodista Mora es un caso que se investigó, que se relaciona no exactamente con la libertad de información y que debe ser objeto de estudio para que se vea qué es lo que hay de fondo. Y el hecho se investigó. Impunidad no es lo mismo que no condena. El hecho tuvo un proceso, tuvo su investigación. No todos los casos resultan en una condena, pero el hecho se investiga y llega a las últimas etapas del proceso. Me parece importante hacer la aclaración porque es bueno que se analice también el caso de la periodista Mora y en qué aspectos se relaciona con la libertad de prensa y qué es impunidad realmente en un proceso. Yo quisiera hacer también una observación y aprovechar la oportunidad para manifestar mi respeto a la profesión del periodismo. Tengo motivos personales para este respeto
y esta especial afecto y admiración para el ejercicio del periodismo. Precisamente, un tío mío, Víctor Manuel Villanueva Badilla, ha sido pionero del periodismo costarricense y luchó siempre en una época en que aquí no había esa profesión porque se reconociera. Igualmente, he aprendido a ver los esfuerzos por un ejercicio comprometido del periodismo, por un ejercicio responsable del periodismo, por un ejercicio que pueda ser democrático y objetivo, que lleve la información precisamente desde diferentes ópticas en dos personas muy cercanas, mis hermanas, que no hubieran querido siquiera que las mencionara, pero de quienes he aprendido a respetar el ejercicio de esta profesión. Y concluyo haciendo mía las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ningún periodista en ninguna parte debería tener que arriesgar su vida para reportar las noticias. Juntas y juntos, levantémonos a favor de los y de las periodistas. Levantémonos a favor de la justicia. La celebración que hoy nos une será sin duda una oportunidad valiosa para renovar el compromiso de continuar luchando por la libertad de prensa en todas partes del mundo. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Sarela Villanueva. A continuación, escucharemos las palabras de Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días. Quiero iniciar expresando mi cordial saludo a los miembros de la mesa, a la excelentísima señora Sarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema, siempre bienvenida y reconociendo siempre la hermandad y la unidad de compromisos que nos une a la Corte, a todas las Cortes y particularmente a la Interamericana con la Corte Suprema costarricense. Quiero también saludar al señor Ministro de Información de la República de Costa Rica, Mauricio Herrera, que también para la Corte es muy significativo y señalar que hace algunos años se encontraba en el espacio que le correspondía a las presuntas víctimas y hoy como representante del gobierno. Muy significativo su presencia y muy simbólica esta situación. Doña Pilar Álvarez Lazo, directora de la oficina de la UNESCO para Centroamérica y México y actualmente coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en Costa Rica. También quiero saludar a nuestro vicepresidente Roberto Caldas, a don Edinson Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a los jueces de distintos tribunales que nos acompañan, igualmente a los representantes de organismos internacionales, de misiones diplomáticas, igualmente un cordial saludo a los jueces de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, Alberto Pérez Pérez y a nuestro secretario, don Pablo Saavedra. Un saludo a todas y a todos. Para la Corte Interamericana es un verdadero placer dirigirse a todos ustedes con el fin de inaugurar esta conferencia internacional sobre el fin de la impunidad de crímenes contra periodistas, con esa temática. Actividad esta que ha sido organizada no solamente por la Corte, sino también por UNESCO y por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, con una alianza con más de 19 organizaciones de todo el mundo, todas especializadas en temas de libertad de expresión y derechos humanos. Esta conferencia internacional, este acto académico, reúne a más de 60 expertos internacionales
miembros de la sociedad civil, a representantes de organismos internacionales y altas autoridades estatales de más de 30 de países del mundo. Está siendo divulgada por nuestro servicio de televisión por Internet y tiene como fin reflexionar sobre cuáles son los mejores mecanismos de protección y cuáles también son los desafíos en la implementación de este tipo de mecanismos para proteger a los periodistas. También tenemos como propósito reflexionar sobre los estándares sobre prevención y protección a periodistas contra actos de violencia. Organizaciones de la sociedad civil, órganos internacionales y entidades estatales reportan cada día amenazas, maltratos, intimidaciones, privaciones de libertad e incluso asesinatos a periodistas por su trabajo de investigación, por sus opiniones o simplemente por sus informes. Según cifras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, en 2014 y lo que va de 2015 se han reportado el asesinato de al menos 40 periodistas o trabajadores de medios de comunicación en nuestro continente. Como respuesta a estos actos de violencia contra periodistas, los diversos órganos internacionales y nacionales que organizan este evento nos hemos unido en torno a este tema. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante diversas resoluciones, han venido condenando de manera vehemente y reiterada la violencia en contra de periodistas. Han establecido la necesidad de adoptar medidas concretas para hacer un llamado urgente a los estados para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios, así como para asegurar la rendición de cuentas de manera imparcial a través de rápidas y efectivas investigaciones. Es en esta dirección que el 12 de abril de 2012 se aprobó, como se nos acaba de señalar, el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de Periodistas y la cuestión de la impunidad. Igualmente, la Asamblea General proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas. Es precisamente en conmemoración de este día y en el marco del Plan Estratégico de la UNESCO que hoy estamos realizando esta conferencia. Ante este escenario es necesario retomar y expresar las ideas básicas que tiene la actividad judicial frente a la libertad de expresión. La primera, una idea sencilla, pero que es absolutamente significativa y que no por elemental y repetida debemos dejar de mencionarla en un acto de estas características. La libertad de expresión, el trabajo de los periodistas, tiene una doble dimensión. Es útil, es importante individualmente para cada uno de ustedes como ciudadanos, como personas, para ejercer su libertad de expresión, para expresar lo que a bien tengan, para comunicar los temas que sean considerados como de interés por cada uno de ellos, como un desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. Pero también tiene una dimensión objetiva, una dimensión institucional. El sistema democrático requiere de la libertad de expresión. La libertad de expresión, desde una dimensión objetiva, significa que la actividad que todos y cada uno de nosotros realicemos en pro de la divulgación de las ideas es indispensable para que exista un sistema democrático. No puede existir un sistema democrático si no existen plenas garantías de la libertad de expresión. No hay sociedad democrática sin prensa libre, no hay sistema democrático si no hay prensa que no sea coaccionada, debe ser libre. El asesinato a periodistas y los atentados o amenazas contra estos pueden constituir una de las formas de censura más extremas y condenables. Es por ello, y con el fin de articular los diversos esfuerzos nacionales e internacionales, que se está realizando esta actividad académica, esta conferencia. Se trata de un espacio privilegiado por la calidad de todos los expositores, por la calidad de quienes están aquí, y que tiene como propósito reflexionar sobre unos temas que son esenciales. En primer lugar, los estándares existentes en materia de protección a los periodistas, las prácticas exitosas que se han dado en distintos estados, cuál debe ser el papel del Poder Judicial para proteger y promover la libertad de expresión. Recordar también cuál es la jurisprudencia de los órganos nacionales e internacionales. La experiencia, compartir las experiencias de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad y también recordar y repasar cuáles son los mecanismos más eficaces para proteger a los periodistas. La
El desarrollo actual del derecho internacional y particularmente del sistema interamericano de derechos humanos hace que sea a través de este tipo de instituciones que se tenga que utilizar, que sirva como cauce para divulgar las mejores prácticas en materia de protección de derechos de los periodistas y de la libertad de expresión. Hoy en día la Corte Interamericana, por la manera como se ha desarrollado su jurisprudencia y por la forma como los distintos estados que aceptan la competencia de la Corte, más de 500 millones de personas son destinatarias de las decisiones de la Corte Interamericana, entienden que en virtud del concepto de control de convencionalidad, las decisiones de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que a su vez es una jurisprudencia que asimila, que utiliza las distintas fuentes del derecho internacional, es obligatoria, debe ser tenida en cuenta por los operadores jurídicos de cada uno de nuestros países. Hoy en día, en las leyes que realizan los países de nuestro entorno, particularmente de los países de la competencia de la Corte, pero no exclusivamente, más del 70% de todas las leyes tienen como fuente directa las fuentes del derecho internacional y dentro de estas, con una particular importancia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Experiencias exitosas, experiencias interesantes para la lucha contra la impunidad y para proteger a los periodistas. Sobre este particular y derivado del trabajo de la Corte Interamericana, quiero señalar dos aspectos. Uno, el relativo a los mecanismos, a ciertos mecanismos de protección para periodistas y para la lucha contra la impunidad que fomenta la vulneración de los derechos de los comunicadores sociales. Sobre este particular, sobre los mecanismos que tienen que implementar los estados, hay una idea que es muy importante, que es base para poder comprender en buena parte el papel que cumple el sistema interamericano en la protección de los derechos de los comunicadores, de los periodistas. En virtud de la jurisprudencia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados tienen el deber de garantizar y proteger los derechos contenidos en este tratado. Todos los derechos deben ser protegidos y garantizados. Además, tiene que adecuarse todas las normas, todas las instituciones de cada uno de nuestros países en orden a hacer vigentes los derechos de la Convención. Estas ideas, en este orden, existe una obligación internacional de los estados de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, el resto de derechos de la Convención, y en este sentido existe un deber de proteger la libertad de expresión de los periodistas. No basta con la proclamación de derechos, sino que existe la obligación internacional de realizar actividades para proteger los derechos de los periodistas. Y si no se cumple, existe la posibilidad de establecer una responsabilidad internacional. Esa es la lógica dentro de la cual ha actuado la Corte Interamericana. Deber de abstenerse, deber de actuar para la protección de los derechos. Los estados, dentro del margen de sus instituciones nacionales, pueden y deben adoptar diversos mecanismos para dotar de contenido y alcance la libertad de expresión y en general los deberes y derechos contemplados en la Convención Americana. Se destacan dos medidas de protección de las muchas o de las distintas que ha establecido la Corte Interamericana. Una, la obligación de realizar políticas públicas de prevención, planes de acción coordinada y estratégica para combatir la violencia contra los periodistas. Es indispensable la presencia, la elaboración por todos los estados de una política pública general de prevención para evitar que existan faltas en el cumplimiento de su deber de protección. La Corte Interamericana ha mostrado o ha señalado, producto de los casos que se han sometido a su consideración, que los periodistas pueden estar sometidos a riesgos especiales por diversos factores derivados de los hechos que están cubriendo, del interés público de la información que difunden, las zonas, los terrenos donde tienen que acceder para cumplir su labor y en algunas ocasiones existen especiales situaciones de peligro por amenazas en relación a la temática de las investigaciones que están realizando. En todos esos casos de peligro, los estados deben adoptar medidas de protección necesarias para evitar atentados contra la vida y la integridad de los periodistas. Dichas medidas de protección
son más eficientes y tienen un impacto real si se enmarcan dentro de una política pública real de protección a los periodistas. Dentro de esta tienen que existir planes coordinados que incluyan acciones determinadas y fines específicos. Estos planes pueden incluir todo tipo de actuaciones, desde protocolos policiales de acción inmediata hasta medidas de educación y formación en derechos humanos a las autoridades para evitar en prevención de la vulneración de este tipo de derechos. La educación en materia de derechos humanos es quizá uno de los temas más sensibles y sobre los cuales la jurisprudencia de la Corte ha insistido con más énfasis. Solo en la medida en que todos los ciudadanos, en que todas las autoridades entiendan que la vigencia de los derechos humanos es un patrimonio de todos los ciudadanos y no simplemente de un partido político, una ideología o de un determinado sector, es que se te podrá entender los derechos humanos como un factor de legitimidad de todo el Estado y de todas sus autoridades. También, en materia de obligaciones del Estado, merece una especial mención, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, lo relativo a la implementación de unidades especiales de investigación de crímenes contra periodistas. La creación de cuerpos especializados en la investigación de periodistas son indispensables debido a la constante impunidad que se observa en nuestros países. ¿Qué es la impunidad? La Corte, en alguna de sus jurisprudencias, la ha definido como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Para la Corte, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. De igual manera, en nuestra Corte se ha referido al efecto amedrentador que puede tener la impunidad, así como el impacto que ésta puede tener para que otros periodistas o para que la sociedad en su conjunto funcionen de manera regular. Existe la obligación internacional de todos los estados de combatir contra la impunidad, hacer más eficiente la investigación y el juzgamiento de los responsables de crímenes contra los periodistas. Los estados pueden y deben implementar unidades especializadas de investigación de crímenes contra periodistas con el propósito de evitar la impunidad. Unidades que permitan analizar de manera conjunta todos los elementos necesarios, incrementar el grado de experticio en la investigación de estos crímenes, utilizar metodologías de investigación penal que incluyan consideraciones contextuales y patrones sistemáticos o estructurales en este tipo de investigación, en este tipo de crímenes. Unidades administrativas en los órganos de investigación, en las fiscalías, en las procuradurías de cada uno de nuestros países. La Corte entiende que la investigación será siempre más eficiente si se lucha contra la impunidad a través de una visión integral de los fenómenos delictivos. La creación de unidades especializadas podría permitir la recopilación, análisis y estudio de casos. Asimismo, se podría cerrar el círculo al realizar una retroalimentación, al fijar dichos datos generales en las líneas investigativas particulares. Otro aspecto que es importante desde la perspectiva jurisprudencial y desde el trabajo que hace la Corte, que quiero destacar en la inauguración de un acto de estas características, es el relativo al ejercicio del periodismo a través de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y los retos que está presentando para la jurisprudencia. El ejercicio de los derechos humanos, particularmente a través de la utilización de la red, del Internet, y particularmente el derecho a la libertad de expresión, reviste cada día más interés e importancia debido al rápido ritmo del desarrollo tecnológico, lo que permite además a las personas de todas las latitudes geográficas utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse y compartir en tiempo real su información. El Internet se ha convertido en el medio clave y fundamental a través del cual los individuos pueden y ejercen su derecho a la libertad de expresión, medio totalmente interactivo, de bajo costo, que procura y genera facilidades que otorgan a estas nuevas tecnologías para que los ciudadanos tengan incentivos, para que haya una mayor participación, incluso en la labor periodística. Esto nos genera una gran pregunta, y la pregunta es, ¿quiénes son en este momento los profesionales de la información?
hoy en día eso vuelve a ser un tema central para efectos de identificar los sujetos de protección que tradicionalmente han sido los periodistas considerados tradicionalmente. La jurisprudencia de la Corte siempre ha considerado que el ejercicio del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. Por el contrario, ambos temas están evidentemente imbricados, pues el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. En fin, son muchos otros los temas que del mayor interés y no sería lo más propicio en un acto, en una intervención simplemente de bienvenida y de inauguración, agotarlos y hacer referencia, pero me cuesta trabajo contenerme por lo interesante de la temática que ustedes van a trabajar. Para cerrar, quiero destacar dos aspectos que son de la mayor importancia y por eso hacen que este evento, la Corte le haya puesto tanto interés y se haya comprometido de manera particular. Hoy en día en nuestros países existe un creciente interés que se expresa en la temática creciente de los seminarios, de los actos académicos, y es el relativo a la importancia de la libertad de expresión como un instrumento para luchar contra el fenómeno de la corrupción. La corrupción como uno de los factores que más distorsionan nuestras instituciones democráticas y la vigencia efectiva de derechos. La libertad de expresión como instrumento para luchar. La fortaleza, la defensa de la libertad de expresión, del trabajo de los periodistas es indispensable, es un instrumento esencial para la lucha contra este flagelo que corroe a todos nuestros países de una manera desigual, pero siempre evidente. Y por otra parte, la corrupción como un instrumento de censura a la actividad de los periodistas. Ambas perspectivas son de la mayor importancia y lo estamos observando como un tema que surge con un gran interés en todo tipo de foros. Los derechos humanos en general, en su relación, en la manera como se ponen en práctica, en su relación con la manera como lo implementan a través de las normas internas de los estados, se cumplen a través de tres grandes funciones. En primer lugar, los derechos, y particularmente los derechos de los periodistas, tienen que ser ponderados con otro tipo de derechos. Hasta dónde llegan, cómo se ponderan unos con otros, es uno de los temas centrales de actividad. Por otra parte, también los derechos tienen que ser actualizados. Los derechos no siempre significan lo mismo. La historia, las nuevas tecnologías van generando nuevos retos y las expresiones, los derechos formalmente contemplados adquieren significados y alcances. La jurisprudencia, el trabajo de los académicos permite identificar las distintas variantes y sutilezas para la ponderación de derechos, pero también para actualizar el contenido y mucho más en un medio como el de las telecomunicaciones, en un medio como el de la libertad de expresión y con las variantes tan dinámicas que también se dan en materia de corrupción. Estos son algunos de los retos que hacen que este sea un seminario privilegiado por la temática, y no solo por la temática, sino por el impacto que tiene para la vigencia del resto de derechos y del resto de nuestras instituciones democráticas. En nombre de la Corte Interamericana, les damos la bienvenida a todos los invitados extranjeros que se encuentran acá, y no me queda más sino desearles éxitos, el mejor de los éxitos en estas actividades académicas. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Humberto Sierra Porto por sus palabras y a los demás miembros de la mesa principal, a quienes invitamos a formar parte en este momento del público para iniciar con el segundo panel.